Bueno, en este caso, como alumno del noveno ciclo de arqueología y con las prácticas realizadas en el proyecto arqueológico Pisco Temprano, voy a exponer un poco sobre lo que he estado realizando, las actividades, los logros, los objetivos del proyecto, conclusiones y recomendaciones que se podrían dar. Eh, Primero, damos inicio por una reseña histórica del proyecto arqueológico. El proyecto arqueológico eh, tuvo una primera temporada en el 2016. Este proyecto se ha desarrollado en el sitio arqueológico de Chongos, que se encuentra en la provincia de Pisco, en el distrito de Villa Tupac Amaruinca, alrededor de unos 5 kilómetros fuera del casco urbano de lo que es el distrito. Este proyecto, teniendo como, esta primera temporada tuvo como directora al magíster Juan Carlos de la Torre Ceballos. En ese entonces él propuso realizar este proyecto porque tenía un entusiasmo en realizar proyectos de investigación en Ica, en la parte norte, en Pisco. En este caso, seleccionó el sitio arqueológico de Chongos. Y esta primera temporada él la autofinancia con su propio dinero. Y es así que convoca a estudiantes de la Universidad Nacional Salim Gonzaga de Ica, a estudiantes de la Escuela de Arqueología, un grupo conformado por 6 estudiantes. Realizaron este trabajo de excavación por un periodo de 3 semanas de trabajos intensivos, concentrándose en lo que es un recinto 1 en la unidad de excavación 2 y una parte o la mitad de lo que es el recinto 2 de una unidad de excavación 3. Esto en el sector 17 y en el sector 20, teniendo como objetivo definir estas unidades arquitectónicas, eh, crear realizar dataciones cronológicas y poder interpretar sobre qué pudo realizarse en estas unidades arquitectónicas. Asimismo, en el 2018 entra una segunda temporada. Esto debido al éxito que se tuvo con la primera. Pero en esta segunda temporada, si bien es cierto, los objetivos principales de definir cronológicamente y las actividades realizadas en los recintos se mantienen. Pero en este caso, el proyecto recibe una financiación por parte de la Municipalidad de Villa Tupac Amaruinca. Por tanto, los trabajos ya se facilitan un poco. Pero de igual modo se realizaron trabajos intensivos por estas 3 semanas. Recinto 1. Los materiales que salieron del recinto 2 eran inmensos, sobre todo era material botánico, debido a que este recinto 2 presentaba quema, por lo que se plantea que el techo pudo haberse quemado de algún modo, y esto permitió que el material se conservara mejor en esta zona. En el recinto 1, claro que se encontraron materiales botánicos, cerámicos pocos, eh, restos ictiológicos también se encontraron. Pero si hablamos de manera general de los objetivos del proyecto, que se han estado manteniendo entre la primera y segunda temporada, y una tercera que se ha ejecutado hace poco, en el cual fui partícipe. Esta, estos objetivos principalmente busca generar una escuela de campo para los estudiantes de arqueología de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, esto que les permita desarrollarse en ambientes de trabajo, en ambientes de proyectos de investigación y así ejecutar los conceptos aprendidos teóricamente en las aulas. Asimismo, busca definir cronológicamente estos recintos o estas unidades arquitectónicas que se han hallado, darles una cronología y ubicarlos especialmente o cronológicamente en una línea temporal. Asimismo, también se ha buscado definir los espacios sociales en el cual se han estado desarrollando actividades, en el cual han estado interactuando estos grupos humanos que habitaron la zona. Asimismo, determinar cuál era esa composición de los grupos humanos que existió y que ocupó la zona. De algún modo también está complementarlo con un papel económico, político e ideológico de estas sociedades del pasado. Vemos
que se está contando el material cerámico, porque el material cerámico una vez que se lava con agua, se pone en un periódico, en un papel y se hace secar. En este caso se está contando la cantidad de fragmentos de cerámica que existe en esa zona. Todo esto es parte de un cuadrante o de una capa en este caso. Y, no sé, y se observa unas bolsas y las etiquetas en las cuales van a ser colocadas. Asimismo, también tenemos una actividad 4, que es el entierro de la zona. Esta actividad fue posterior a los trabajos de excavación, limpieza y registro. Esto porque con el entierro de la zona excavada damos finalizado, en este caso, todo lo que son los trabajos de campo. Se ha enterrado la zona excavada del sector 20 y del sector 17. Como bien sabemos, cuando excavamos, dejamos al descubierto lo que sería el recinto, la arquitectura. Si esta es dejada de esta manera, pueden haber factores climáticos, quizá, o factores antrópicos que podrían dañar la estructura. Por tanto, se plantea, el mismo ministerio sugiere que estas deben ser enterrados. Para esto se usa la arena que se extrajo, porque cuando se excava, se extrae la arena zarandá, esta arena es acumulada en un lado cerca de donde se realizan las excavaciones. Y cuando se entierra, esta misma arena se regresa a la zona para cubrir la zona excavada. Y este fue el procedimiento que se realizó. Se usaron lámparas baldes, como se observa en la imagen, en este caso una carretilla y una lámpara. Una lámpara, llenamos la carretilla con arena, la llevamos al cuadrante o a la zona, la volteamos y la rellenamos. Repetimos este procedimiento una y otra vez hasta cubrir toda la zona. Asimismo tenemos una actividad 5, que es el inventario de los materiales. En este caso, estos trabajos ya no se realizaron en campo y en el sitio del Colegio de Chongos. Estos se realizaron en la ciudad de Ica porque fue posterior a los trabajos de campo. Este inventariado consistió en registrar y en crear un inventario donde se tenga en conocimiento la existencia de estos materiales y se conozca la ubicación de estos. En este inventario que se usó el programa de Excel. En esta imagen a la izquierda, por ejemplo, se observa la pantalla de una de las laptops, de los equipos usados. Se observa el programa de Excel y las cuadrículas correspondientes. En cada una de estas se ponían los datos. Datos de procedencia, datos datos técnicos, datos de origen y datos de quién realizó los trabajos. En este caso, quién excavó o quién registró y la fecha de este. La ubicación podemos, el número de caja, el número de bolsa, el código de la capa, el tipo del material, ¿va? También, si esta tiene una característica, se describe, aunque no se ha aplicado todo exactamente, en todos los materiales. Asimismo, también se incluye el sector de procedencia, si es sector 20 o si es sector 17. Eh, Posterior a eso tenemos los trabajos de lo que sería el rotulado de cajas. Tanto el inventario de materiales rotulado de cajas se hicieron durante la misma semana. Estos trabajos fueron casi de manera continua porque los trabajos de rotulado de las cajas fueron posterior al inventariado. Porque una vez que se inventariaron los materiales, estas fueron colocadas en las cajas, unas cajas, de acuerdo al tipo de material. Estas cajas tenían que tener un rótulo, una etiqueta que es similar a las que tienen los materiales, pero esta es más grande y tiene ciertas características extras. Por tanto, y además, estas etiquetas para rotulado de cajas las presenta el Ministerio de Cultura en el anexo 1 de la guía para los trabajos de inventariado. Simplemente se imprimen, se rellenan los datos, la información, el tipo de material que existe en la caja, los códigos de estas, su ubicación igualmente y otros datos interesantes. Posteriormente, este rótulo o esta etiqueta se pega en la caja y con eso se finaliza. Luego, como última actividad, tenemos lo que es la búsqueda bibliográfica. Esta búsqueda consistió básicamente en buscar información en fuentes verificadas, en revistas, información que pudo ayudar a la interpretación de las actividades realizadas o de la información que se tenga del sitio de Chongos. Para este caso se usaron herramientas digitales. En este caso tenemos dos navegadores, Google por un lado y el navegador Brave.
pero en este caso se usó mucho lo que es Google o Google, como se le quiera llamar. Asimismo, estos navegadores o este navegador permitió buscar dentro de revistas. Si hablamos de revistas, tenemos revistas como Arqueología y Sociedad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Boletín de Arqueología de la PUC, eh, Boletín de Lima, Spray es otra revista internacional, Academia es una revista, más que una revista, es una página muy conocida, donde se realizan publicaciones. Antiquity es otra revista, Archeol, entre otras revistas internacionales y nacionales. Pero en este caso se usó mucho las nacionales, que sería Arqueología y Sociedad, Boletín y lo que sería Spray y Academia, esas dos revistas internacionales que se han usado. Lo que se usa en este caso es entrar a buscar en los navegadores el nombre de la revista, introducirnos en la revista y nos va a brindar una pantalla de búsqueda, como se observa en la imagen en la parte baja. Esta es una captura de pantalla de la revista Arqueología y Sociedad. Se observan ciertas características. Esta especie de rectángulo, esta cuadrícula, este, donde se coloca las palabras necesarias para realizar la búsqueda. También tiene unos filtros que nos puede indicar la antigüedad del documento que necesitemos, o el autor en este caso. Colocamos los datos, presionamos clic o presionamos en buscar y esto automáticamente en su base de datos nos va a brindar los resultados que estos tengan. Asimismo, si hablamos un poco de lo que serían las limitaciones encontradas durante los trabajos realizados en Chongos, existieron varias limitaciones dando inicio durante los trabajos de campo. La distancia es un factor muy importante. Los trabajos se realizaron en el sitio arqueológico de Chongos, está en la provincia de Pisco, en el distrito de Villa Tupajamaru, Inca. El sitio es una zona un poco árida, está en un par de metros de la margen derecha del río Pisco. Al estar en la arena, presenta condiciones climáticas típicas del desierto, fuerte sol, el calor y ciertos vientos. Pero de igual modo, el otro factor interesante era la distancia, porque se alquiló una vivienda para que se quede el equipo de trabajo. Pero esta vivienda quedaba en el distrito de San Clemente, centro poblado de Santa Clara. Se encontraba básicamente al otro lado del río Pisco, en la margen izquierda, son unos 5 kilómetros, rumbo al norte. Esta distancia entre la vivienda en la cual se encontraba el equipo de trabajo y el sitio arqueológico impidió un traslado continuo a la zona. Se disponía de una camioneta. Constantemente se tenía que viajar en la camioneta, cruzar el río Pisco y seguir la ruta hasta el sitio de Chongos. Hubieron momentos en el que el río Pisco elevó sus cauces e impidió que el equipo de trabajo se pueda trasladar, por lo que se tuvo que dar la vuelta por la Panamericana, aumenta la distancia, como 40 minutos de viaje en este caso. Asimismo, no hubieron más problemas económicos, se tuvo el apoyo de la universidad. Si hablamos de los trabajos de inventariado, en este caso se alquiló una vivienda en Casuarinas, es una zona de la ciudad de Ica, pero ya una zona que se encuentra un poco más a la periferia. Existe una distancia entre la periferia de Ica y lo que es la ciudad universitaria, en el cual se debían realizar los trabajos. Eh, Asimismo, esta vivienda alquilada no era, eh, no era, no era extensa, era una pequeña vivienda. Se observa en la imagen izquierda el área que se usó para este trabajo. Se observa que el área es pequeña. Hay dos equipos, dos laptops en este caso. Este tamaño de la vivienda originó que los materiales se acumulen, no hubiera mucho espacio para trasladarse, para moverse tranquilamente y realizar los trabajos. Asimismo, algo añadido a estos fueron las protestas realizadas por la población en un contexto político
político-social en crisis, que impidió el traslado del equipo a la ciudad de Ica, aunque en su momento se solucionó, pero de igual modo fue una limitación importante. Si hablamos de los logros alcanzados, en este caso, durante estas 15 semanas, durante estas casi 15 semanas, iniciando de la semana 5 a la semana 15, se han realizado una serie de avances. Cabe añadir en este caso que no se realizó la misma actividad durante todas estas semanas. Se realizaron un tipo de actividad un tipo de semana, otra actividad en otra semana, otra actividad en otra semana. Es por eso que en la imagen se observa en el cuadro que muchas de estas presentan 0, 0, 0, 0, 0. Por ejemplo, los trabajos de excavación se realizaron entre la semana 6 y la semana 7. Por ejemplo, se observan estas actividades: excavación, limpieza y registro. Estos tres están llenos en la semana 6 y en la semana 8, pero actividades como enterramiento, inventario, rotulado y búsqueda están en 0, porque estas actividades no se realizaron en esta semana. Pero estas actividades están completadas con datos en la semana 8. Entierro en la semana 8, en este caso entierro de recintos. El inventario se realizó en la semana 11, en este caso se tiene llenado el dato de 377. Igual cantidad de bolsas, cantidad de cajas que se ha rotulado en la semana 11. Y otros datos como excavación y limpieza están en 0, porque no se realizaron esa semana. Esto mismo tenemos, pero un caso más extremo que sería la búsqueda bibliográfica. Fue al final, en la semana 13, 14 y 15. 2, 4, 6, en este caso, son los documentos hallados y revisados. Y se observa que tiene 0 en las primeras actividades de excavación, limpieza, material, registro, entierro, inventariado, porque no se realizaron en esas semanas tales actividades. Asimismo, añadiendo un poco al tema de la búsqueda bibliográfica, tenemos un cuadro que nos indica lo que se ha hallado. En este caso fueron 8 documentos revisados. Tenemos, por ejemplo, los títulos de Topara en Pisco, Patrón de Asentamiento y Paisaje, que es de Arqueología y Sociedad, que se realizó en la semana 6, cuyo autor es San Peters. Asimismo tenemos un análisis químico de segmentos de cabello de la revista Springfield, semana 9, y tenemos al autor. Igualmente tenemos arquitectura y urbanismo, en este caso es de Boletín de Arqueología de la PUC. Se realizó en la semana 13 y tenemos al autor José Cancian Amigo. Esto mismo tenemos continuamente con los otros documentos hasta llegar al documento 8, que es Identificación de Estructuras, de la revista Academia, semana 15, cuyo autor es Carlos Alonso Ordóñez y Efraín Vidal Espinosa. Se observa que estos trabajos de búsqueda bibliográfica se realizaron en la semana 9, 13, 14 y 15. Estos son los títulos de los documentos, las revistas de las cuales se extrajo, los autores y a la semana a la cual pertenece. Si hablamos un poco de las conclusiones, los trabajos de campo inventariado se realizaron de buena manera. Fueron trabajos muy intensivos. Se han cuadriculado lo que es el sector 17, en este caso, esta unidad de excavación y las cuadrículas posteriores. Se ha definido lo que es el recinto. Y asimismo se ha encontrado un recinto dentro de este recinto, este primer recinto. Una especie una especie de hoyo también se ha hallado, con quemas, en una de las esquinas de los muros. Asimismo se han realizado cateos. Cateos que han permitido brindar un poco de información. Un cateo 1, una cala como lo llama el proyecto, brinda información. Se halló una aguja con un hilo. Cala 2 o cateo 2 no aportó mucho. Se cavó hasta cierta profundidad, se llegó a zona estéril y se dejó de continuar este cateo. Asimismo, si hablamos de los enterramientos, estos trabajos fueron muy intensos. Enterrar una zona, trasladar el material, la arena, la zona, cargarlo, es cansado. En este caso, pero sí se logró completar los objetivos. Se tapó los recintos de los sectores 17 y sector 20. El sector 20 fue cavado por otro grupo que también era parte del proyecto. En este caso, un grupo conformado por estudiantes de séptimo siglo de la misma Universidad San Gonzaga, de la Escuela de Arqueología. Asimismo, también se realizaron búsquedas bibliográficas.
que si bien es cierto, en un inicio no estaba planteado, de igual modo se ejecutó de buena manera. Recomendaciones. En el caso de la limpieza, por ejemplo, se usó agua que estaba guardada en un tanque. Esta agua pudo adquirir bacterias que quizá dañaron un poco el material. Por tanto, se recomienda el uso de lo que es agua ionizada, una agua esterilizada que permitía realizar mejor esta tarea. Un tanto, como se mencionó anteriormente, un problema era la distancia y el clima. En este caso, se recomienda que si hubiera existido una mejor coordinación logística, esta dificultad se hubiera reducido, pero más no eliminado, sino reducido. Si hablamos de la cantidad de materiales. En este caso, cuando digo materiales, no me refiero a los materiales extraídos de los trabajos de campo, sino los materiales usados, materiales o herramientas, en este caso usados para los trabajos de inventariado y excavación. Estos materiales fueron prestados, uno por el proyecto de Chincha y otro que es por el semillero de investigación y progreso de la Escuela de Arqueología de la San Luis Gonzaga de Ica. Asimismo, igual la distancia, pero en este caso es la distancia en el traslado de los materiales a la ciudad de Ica. Fue un problema grave por el tema de los paros. Asimismo, el Internet en cuanto a la búsqueda bibliográfica. Una mejor conexión a Internet habría ayudado a mejorar un poco la búsqueda bibliográfica. Eso sería todo con respecto a la exposición de lo que fue la participación en el proyecto arqueológico de Chongos.